Bueno, vamos a ver el ejemplo 13.2, que es resolver el mismo problema de optimización, pero ahora aplicando el método de interpolación cuadrática. Por una cuestión de tiempo, voy a abrir el que está subido en el aula virtual. ¿Mm? Y voy a dejar solamente la parte de la primera iteración, ¿no? Simplemente para ganar tiempo, porque no sé si llegamos con lo justo al final de la clase. Es por el tiempo que puede llevar a escribir esto ahora. Bien, entonces, se proponen como puntos iniciales los dos que limitan el intervalo anteriormente y un punto interno. En este caso, Chapra eligió el punto con valor igual a 1. ¿Está bien? Se evalúan la misma función en x0, x1, x2. Aquí es donde hay que prestar atención cuando escriben esta fórmula. ¿Mm? Van a contar con esta fórmula en el parcial práctico. ¿Mm? Que está aquí. Estamos todo con referencia móvil, ¿no? Porque toman los valores de x0, x1, x2 y los respectivos valores de la función en la iteración actual. Se evalúa f en x3 en la iteración actual, porque luego va a servir para la iteración siguiente. Pero lo que sigue es la reasignación, y esto es más simple que en el caso de la sección dorada. Primero que nada, fíjense que trabajamos con 3 puntos, ¿no? Se deben reasignar 3 puntos, Profe, mientras que el cuarto surge de la fórmula del método. profe, X1 siempre toma el valor de X3 en la iteración anterior, siempre. ¿Está bien? Siempre toma el valor de X3 en la iteración anterior. Bueno, veamos qué pasa con X0 y X1. Programemos la parte de X0. Para asegurar que el método sea cerrado, debemos escribir una estructura de decisión si. Entonces veamos si X1 es... Uy, perdón. Si X1 es... Voy a trabajar con esto. Menor que X3, ¿qué pasa con X0? Si X1 es menor que X3, quiere decir que el menor punto para la siguiente iteración va a ser X1, porque a la derecha va a estar X3 y X2. ¿Mm? Es decir, que X0 va a tener que tomar el valor de X1 de la iteración actual. ¿Mm? Es este caso que está aquí. ¿Mm? Si X1 es menor que X3, como X2 siempre está a la derecha de X1, bueno, estos 3 puntos van a ser los superiores y no queda otra alternativa que descartar X0. Es decir que en este caso, que es con esta condición, ¿qué pasa con X0? Bueno, toma el valor de X1 de la iteración anterior. En caso contrario, no se modifica. Y vemos que está bien escrito. X1 es menor que X3, sí, bueno, toma el valor de X1. Vemos qué pasa con X2. ¿Mm? Pueden escribir la misma expresión o el caso contrario. ¿Está bien? Yo voy a escribir la misma expresión, es decir, si X1 es menor que X3. Podrían escribir si es mayor que X3.
Si x1 es menor que x3, ¿qué pasa con x2? Si es menor que x3, ¿m? Si x1 es menor que x3, x2 no cambia. Y en caso contrario, sí. ¿M? ¿Está bien? También pueden hacer el gráfico este que los ayude a la hora de escribir las expresiones. De hecho, ni siquiera les hace falta escribir, hacer el gráfico de la función. Simplemente en la eje X poner la ubicación relativa de los puntos y ver qué sucede cuando se cumple una condición o la otra. ¿Mm? Entonces, en el caso que x1 sea menor que x3, x2 no cambia, que es este. ¿Está bien? X2 no cambia y en caso contrario toma el valor de x1. ¿Está bien? Que es este caso. Bien. Entonces, vemos que se ha acortado el intervalo. Ahora va de 1 a 4 y el punto interno x1, el nuevo x1 es el x3 anterior. Entonces lo que queda es, está faltando aquí, calcular el error. De hecho, el error se puede calcular em, a partir de la primera iteración. ¿Mm? Porque fíjense una cosa, voy a escribir acá x3, ¿no? Em, pasando, el x1 de la iteración actual es el x3 del anterior. Entonces, en vez de escribir x3 actual menos x3 anterior, uno puede hacer x3 actual menos x1 actual, porque este es el igual al x3 anterior. Es decir, que desde la primera fórmula, desde la primera iteración, uno puede escribir directamente ya la expresión del error, ¿no? Que es el valor absoluto de el x3 actual menos el anterior que está guardado en x1. Si bien aquí no hay iteración anterior, la fórmula nos va a servir dividido el x3 actual. Y bueno, esto ya está en términos, lo había escrito previamente en términos porcentuales. Entonces, veamos, comparemos con el caso de del ejemplo anterior, donde lo guardé eso. Este. 5 cifras significativas. Este es el error por debajo, es la tolerancia por debajo de la cual debemos cortar cuando el error alcanza un valor inferior a 5 por 10 a la menos 4%, y vimos que se necesitaban 27 iteraciones. Bueno, veamos acá cuánto es necesario. Esto lo vamos a escribir con un par de dígitos más. Y acá podemos ver que en esta iteración, en la 6, se está cumpliendo lo que estamos pidiendo acá, ¿no? ¿Qué es esto? Es decir, queremos expresar el resultado con 5 cifras significativas, es decir, el error deberá estar por debajo de una tolerancia de 5 por 10 a la menos 4, y acá en la sexta iteración ya alcanzamos un valor de 1.6 por 10 a la menos 4.
Es decir, que en esta iteración ya hemos llegado a cumplir el criterio de tolerancia. Tenemos el valor de x. ¿Mm? ¿Está bien? Valor de x. Em, y lo debemos expresar con 5 cifras, ¿no? Es decir, que va a ser igual al último x3 calculado, que es el del método, este que está acá, y expresarlo con 5 cifras. Es decir, que este es el resultado, igual que el anterior, 1.4276. El caso, no he dicho nada de f. ¿Con cuántas cifras expresamos a f? Bueno, en el caso de f deben calcular el error relativo aproximado con el f3 actual y el f3 anterior, lo mismo, pero para la variable f. Si podremos verlo acá eso. Si bien es estándar trabajar con el error relativo aproximado en X. ¿Por qué? Porque hay mayor variación de valor en X que en F. Fíjense en F. Ya en la segunda iteración, a partir de la segunda iteración tenemos, o de la tercera si redondearan, a partir de la tercera iteración, si bien el criterio para X nos dice que recién estamos por debajo del 5%, es decir, una cifra significativa, acá ya pueden ver que cuando se pasó de la segunda a la tercera, 1.7 se mantiene, y cuando se pasa de la tercera a la cuarta, 1.775. De hecho, hasta el cuarto dígito decimal no cambia. Por lo tanto, es menor la variación cuando se acerca al valor de x máximo, la variación en f. Es decir, que generalmente va a ser se van a tener mayor número de cifras significativas que la de x. Por lo tanto, se lo puede escribir con el número de cifras significativas de x. Es decir, acá se podría escribir este valor, ¿no?, con el criterio adoptado para x. 4, 5 cifras en total. Pero en realidad van a ser más. Y acá ya vemos que a partir de la cuarta iteración ya tenemos 5 cifras. Acá van a ser por lo menos 6. Si quieren eso lo podemos corroborar. Esto sí lo debemos calcular. Lo vamos a hacer desde la primera iteración también. A ver. Copiando la fórmula toma, fíjense que como está esta celda, toma como referencia la celda de la izquierda y 2, 3, 4, 5, 6 celdas a la izquierda el otro argumento. Si lo copiamos a la derecha, va a tomar 2 celdas a la izquierda y 6, va a tomar el de la izquierda, 2 celdas a la izquierda y 6. Es decir, que las ubicaciones respectivas van a ser las mismas, las relativas, y corresponderán a los valores de fx3 y fx1. Pueden ver que el error es menor si se lo calcula para f que para el caso de x. Entonces, fíjense, en la cuarta iteración, iteración 4, ya se han alcanzado 4 cifras, se está por debajo de este valor para f. ¿Está bien?
Cuando lleguemos al corte para x, f tiene mucho más cifras significativas. Mucho más. Yo acá podremos ver. ¿Mm? ¿Cuántos tiene acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 por 10 a la menos 9. ¿Mm? Es decir, que tiene 9 y 3, 12 cifras significativas, en realidad. A ver, 12, sí. A ver, no, perdón. Entonces, 5 por 10 a la menos 4 son 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cifras significativas. 9, perdón, me equivoqué. 9, 11. 11 cifras. 9 y 2, 11. 11 cifras significativas. ¿Mm? Entonces es criterio habitual expresar el resultado de f con el mismo número de cifras significativas de x, aunque en realidad tenga más. ¿Se entiende eso? Entonces esta columna eh, es innecesaria. Em, bien, entonces pueden ver que, bueno, una pequeña trampilla que hice aquí fue no tipear en este momento la expresión de x3. Esto es lo más laborioso de este método. Lo que más tiempo le va a llevar y más tienen que tener cuidado. Las asignaciones de x0 y x2, si bien usan estructura de decisión sí, son más simples que para el caso de la sección dorada, y x1 siempre toma el valor de x3. Es decir que es un método que es más rápido de escribirlo que el de la sección dorada y converge mucho más rápidamente. Bien, el siguiente método, esto lo vamos a guardar. El siguiente método es el método de Newton. En realidad se podría utilizar cualquier método que busque raíces, porque lo que se hace en este caso es reformular el problema como un problema de raíces. Es decir, que lo que vamos a hacer es buscar el mínimo de la función, buscar la raíz de la función derivada, ¿no? Para saber si es un mínimo o un máximo, bueno, deberán chequear, en el caso de un máximo, si la derivada segunda es menor que cero, y caso contrario para un mínimo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que en la gráfica del método, si lo quisieran explicar gráficamente, voy a buscar la diapositiva de raíces. En la gráfica del método, lo único que va a cambiar aquí es lo que está el rótulo o el label de ordenada. Esto va a ser f' de x. Es decir, van a buscar la raíz de la función derivada. Por lo tanto, la derivada de esa derivada va a ser la derivada segunda, ¿no? Es decir, que acá va a ser la pendiente, va a ser la derivada segunda en xy. Entonces, yendo a la fórmula del método, lo que se va a modificar es este cociente que hay aquí entre la función f a la que se le buscaba la derivada y la derivada de la misma por la función derivada y la derivada segunda, ¿no? Porque estamos buscando, repito, la raíz de la función derivada. Eso es lo que cambia. Entonces,
deberá existir una columna adicional en en la planilla de cálculo donde aparece la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces veamos este ejemplo. ¿Mm? Esto lo borramos. Veamos. Bueno, tenemos que el autor propone como punto inicial. Antes de hacer el ejemplo, fíjense la simpleza del pseudocódigo, ¿no? Si propone el valor inicial, se debe saber cuál es f, calcular previamente la derivada de f, la derivada primera y la derivada segunda, y se inicia el ciclo de iteración. Fórmula de iteración, se calcula el error, se actualiza el contador de iteraciones y el x óptimo se lo guarda en x anterior para usarlo en la siguiente iteración, tanto en la fórmula del método como en la fórmula del error, ¿no? Es decir, que es comparado inclusive con el pseudocódigo de interpolación muchísimo más simple, ¿no? Porque acá en los métodos cerrados siempre hay una parte importante del algoritmo, una gran cantidad de instrucciones para asegurar que el método sea cerrado y convergente. Aquí no. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el punto inicial, debe ser lo más cercano posible al óptimo. Todas las ventajas y desventajas que tenían el método Newton-Raphson para calcular las raíces de f, la función, bueno, se trasladan aquí para buscar la o las raíces de f'. Bien, acá ¿qué punto inicial toma? Bueno, acá no lo dicen en el argumento. Calculemos las derivadas. Pensé que estaba acá. Bueno, las derivadas, bueno, la derivada de f van a ser la suma de las derivadas de ambos términos, 2 coseno de x menos 2x sobre 10, y la derivada segunda va a ser menos 2 senos de x menos un quinto. Y el punto inicial que propone aquí, que converge, ya vamos a ver qué pasa si elegimos otro punto inicial. Nadie asegura que si uno toma como punto inicial 0 o 4, el método converja. Este es el intervalo inicial que se propuso para los métodos cerrados. Pero la única forma de saber si un método, si va a converger en el método de Newton, es aplicar el criterio de convergencia que vimos para el método de Newton-Raphson, nada más que a la función derivada. Entonces, vayamos aquí al método de Newton. Veamos, la derivada primera de f de x es 2 por coseno de x, ¿está bien? Menos x sobre 5, ¿está bien? 2 coseno de x menos 2x sobre 10, ¿está bien? Y la derivada segunda va a ser, si era 2 coseno, va a ser menos 2 seno de x menos un quinto. Luego vamos a trabajar sobre este punto, ¿no? El punto inicial. Con este punto que eligió Chapra converge el método. Luego vamos a elegir otros puntos. Vamos a elegir 4 y 0 y ver qué sucede. Bien, entonces aplicamos el método. El xi más 1, es decir, la aproximación a el x óptimo de f o la raíz de f' es el valor anterior, que es xi, menos el cociente entre la derivada primera y la derivada segunda de f en la iteración anterior.
¿Está bien? Y lo único que resta aquí es calcular el error. Entonces, de nuevo, si queremos esta cantidad de cifras significativas. ¿Mm? 5 cifras. Es decir, un error por debajo de una tolerancia de 5 por 10 a la menos 4%. Arrastramos hasta que epsilon a esté por debajo de ese valor. ¿Mm? Que lo vamos a expresar con mayor cantidad de dígitos. Vemos que nos falta todavía aquí, si uno cortara acá, todavía no se ha alcanzado 5 por 10 a la menos 3, es decir, estaríamos con 3 cifras significativas todavía. Pero vemos que está convergiendo. ¿Mm? Fíjense qué interesante esto. Acá, en este caso, n sería 3. ¿Mm? Pero cuando pasamos de esta iteración a esta, no aumentó en 1 o 2 el número de cifras significativas, sino que aumentó en varias. Entonces, en realidad, cuando uno corte acá, que recién se alcanza a estar por debajo de la tolerancia, el número de cifras significativas es mucho mayor. Entonces tenemos, si fuera 0,4 tenemos 2 cifras significativas. ¿Está bien? Y hay que agregarle varios ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cifras significativas. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. ¿Está bien? 7 más 2, 9. Es decir que el resultado correcto con 6 cifras significativas, con 6 iteraciones, que es recién el número de iteraciones en la cual se está por debajo de la tolerancia, es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pueden ver la rapidez de convergencia del método. Ahora, hay algo que alguien puede decir que la comparación no es del todo válida en el siguiente sentido. En el caso anterior, en los dos casos anteriores, se comparaban los mismos segmentos. Acá se está utilizando un punto inicial, entonces no es comparable un punto inicial con dos puntos que delimitan un segmento de un intervalo cerrado, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Lo que podemos ver es que la convergencia es rapidísima, porque este punto está cercano a la raíz. Vamos a ver qué pasa si usamos alguno de estos dos puntos. U otro punto intermedio. ¿Estamos? La primera opción es si están usando estos dos puntos como delimitante de el óptimo. Bueno, usar el punto medio. ¿Qué sucede? Converge muchísimo más rápido, ¿no? Fíjense el error. Está por debajo del que habíamos visto. Usemos los puntos a extremos. Si utilizan 4, fíjense que converge. A ver. No, diverge acá, a ver. O converge a otra raíz. ¿Está bien? Está bien, tiene acá un seno. Está convergiendo a otra raíz. Entonces, lo cerré aquí, pero... Pero ¿cómo sé yo ahí cuál es el máximo y cuál es el mínimo, Pasa algo que no digamos? se escucha. Sí, Subí un poco el micrófono.
¿Se me escucha ahí? Sí. O sea, pero ¿cómo yo sé cuál es el máximo que yo debo usar si converge a dos raíces? ¿Cuál sería el local, digamos, y cuál es el global? Y porque eso lo debes conocer dependiendo del requerimiento del problema. O sea, del Ah, problema bien, físico que estás resolviendo. Supongamos que esta es una función que tiene una sinusoidal, ¿no? Una periódica. Y a lo mejor en tu rango de interés, supongamos que esto fueran tiempos, ¿no? Es esta zona, ¿no? Y, y vos elegís o estás buscando en esta ventana temporal esta raíz. Y elegís un punto inicial y que esto es f', ¿no? Supongamos que esto es f'. Y te vas. Es decir, tenés que tener a priori conocimiento de físicamente cuál raíz estás buscando, cuál raíz de f' o cuál óptimo estás buscando. Eso lo tenés que tener en claro. Porque el método de Newton, al ser un método abierto, puede divergir o si tiene varias raíces de la función derivada, converger a otra. ¿Estamos? Entonces, eso sí, se debe saber previamente. O sea que desde el punto de vista de aplicación de ingeniería, tenés que tener un conocimiento claro sobre el problema. Desde el punto de vista matemático, en este caso, el método diverge de la raíz que estamos buscando para el caso anterior, porque está fuera de 0 a 4, pero como tiene una función periódica acá, bueno, converge a otra raíz. Si bien tiene acá un término cuadrático, habría que hacer una gráfica de esta función a ver cuántas raíces de esta función, no, de cuántos óptimos tiene esta función o cuántas raíces tiene la función derivada. ¿Está bien? Es decir, acá es engañoso esto. Acá ha convergido, pero a otra raíz. Em, Fíjense, si uno claro, toma a sí. ver un punto un poco más alejado, sigue convergiendo a esa raíz. Y acá ya ha divergido, parece. ¿Mm? No sé si converge a una raíz. No. Entonces, eso se debe conocer previamente. ¿Qué pasa si tomamos otro punto, no 4 sino un punto interno que sea 3? También se ha ido a otra raíz. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, se, Veamos se el me ve otro perfecto. punto. ¿Cómo? Se entendió perfecto. Em, entonces, a tener cuidado con esto. A ver, una, una cuestión práctica. A la hora de hacer el parcel, ustedes van a tener una planilla con algunos blancos solamente. Por lo tanto, van a tener el punto inicial y algunas otras cosas. Si tienen que resolver un problema de cero, hagan el gráfico de la función. Bueno, veamos el gráfico de esta función. A ver cómo estamos de tiempo. Sí, tenemos tiempo. Eh, Hagamos el gráfico de x f de x. ¿Mm? En un rango de interés de 0 había tomado 4. Bueno, y si valía 4, acá cuánto se iba, a 5,5. Bueno, de 0 a 10, a ver cuánto vale. Eh, Vamos a hacer 0. Vamos a poner acá un delta x de, no sé, 0,5. Y vamos a escribir acá la función que era 2 por seno de x menos x cuadrado sobre 10. Menos x cuadrado dividido 10
Y bueno, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Em, bueno, a ver. Vamos a poner esto. Acá está. ¿Mm? Fíjense. Tenemos este máximo. Este es el que está buscando el problema, ¿no? Lo guardamos. Y si elegimos 4, converge a este mínimo, en realidad. Fíjense qué pasa si graficamos, este es f, ¿no? Si graficamos la función derivada, de nuevo, entre 0 y 10. Vamos a escribir aquí x, f' de x. Y la función derivada era 2 por, ¿cuál era la función? Coseno de x, entonces 2 por coseno de x menos x sobre 5 menos x sobre 5. Bien, veamos el gráfico de la función derivada, que es a la que el método de Newton le busca las raíces. ¿Mm? Esta es la función a la que le está buscando las raíces del método de Newton, ¿no? Esto es función derivada. F'. Entonces, acá podemos ver a qué, fíjense que hay concordancia entre estas raíces, una que está cercana entre 1.5 parece, esta que está alrededor de 5 y esta que está alrededor de 7. Estas son las raíces que corresponden a estos óptimos, a este máximo, a este mínimo y a este máximo local. ¿Está bien? Profe, Entonces, acá está el problema. Ahí lo vemos. Fíjense, si toman como el método de Newton, si toman como punto inicial 4, recuerden que el método de Newton lo que hace es, a este punto, ¿está bien? Calcula la derivada, es decir, traza la tangente. Fíjense hacia dónde va. Prácticamente la convergencia en poquísimas iteraciones es a esta raíz de la función derivada. Y esta raíz se corresponde con este mínimo. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el método de Newton para optimización se está trabajando con esta función. Y uno de los problemas que puede surgir era esto, que habíamos visto en las desventajas del método Newton-Raphson o método de Newton en raíces. ¿Está bien? Sí. ¿Qué duda hay? profe, no sé si se me Sí, escucha. Sí, parcial más alto práctico, porque no. en el A ver, sí. parcial, en el parcial práctico, ¿vamos a disponer de una gráfica de la función o no? No, pero van a disponer de la planilla Ah, parcialmente bien. llena. Entonces, tienen ahí la información de puntos iniciales y valores de referencia. ¿Está bien? Ah, bien.
Me queda otra duda Si en tienen lo... que hacer la gráfica, fíjense que es bastante simple, ¿no? Lo que hice una gráfica de la función derivada. ¿Sí? Si alguna Sí, vez tienen que resolver con esto. Esta es la desventaja que tiene el método Newton, ¿no? A ver, si están buscando la raíz de esta función, de la función derivada, donde aparece una función compuesta por un término lineal y un término, esto va a hacer que decrezca, pero el término aquí trigonométrico va a hacer que aparezcan un par de raíces. Luego va a preponderar el término lineal y va a hacer que no haya más raíces, que es lo que está sucediendo acá, ¿no? Cercano a cero aparecen algunas raíces y luego, si bien sigue siendo eh, periódico, el peso negativo del término lineal es tan grande que eh, ya no hay más raíces. Pero bueno, acá aparecen por lo menos tres raíces en la parte positiva de las x. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de funciones, con funciones periódicas en el método de Newton. Salvando eso, pueden ver que es un método que converge muchísimo más rápido y la implementación es bastante simple. El cálculo de las derivadas aquí lo hicimos de manera manual, pero si no se puede utilizar un solver eh, tranquilamente. Por ejemplo, pueden usar, este se usa mucho, Maxima. Por ejemplo, veamos, f, si mal no recuerdo, era 2 por seno de x menos x cuadrado sobre 10, ¿no? Y la derivada de f, voy a llamar como le llamamos ahí en el problema de f, va a ser igual a if f. ¿Estamos? A ver cómo era esto para que... Déjame ver. Recuerdo el comando para... Ah, acá está. Dos porciones, sí. Acá estaba hecho. Bien. Y pueden calcular luego la derivada segunda de f. Este es abierto, este solucionador simbólico, el máxima. Es decir, que actualmente, por más que la función a optimizar tenga una expresión que sea compleja de derivar, una o dos veces pueden utilizar un solucionador simbólico. Incluso hay varios en línea. Entonces, resumiendo, en lo posible, si alguna vez usan, aunque sea métodos de optimización básicos como lo que vimos, es preferible el método de Newton, teniendo en cuenta las particularidades que surgen cuando hay una función periódica, ¿no? Pero es preferible este método a los anteriores. Bien, ¿alguna otra duda respecto de... profe, sí, a mí me quedó una duda con el tema de las cifras significativas de ese problema. ¿de cuál? Del... En la planilla, no sé si puede volver a la planilla. ¿Por qué el Sí. error sería el cuarto error? Tiene tres cifras significativas y en el siguiente usted dijo que tenía como 11. No, la lógica Acá no. tiene, déjenme ver, si me equivoqué, acá no. 0,05. ¿Mm? Si la tolerancia está por debajo de 0,05 y mayor de
0,005 son 3 cifras, ¿ves? Para que sean 4, tienen que estar por debajo de 5 por 10 a la menos 3. Ah, Y acá todavía no se alcanza. usted se basa en la cantidad de cifras por la fórmula de tolerancia, no por la Claro, sí, es la cantidad de única cifras que forma tenga. que tenemos de... Sí, 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 sí. De ahí lo suponía, pero después me saltó una duda por eso. Le No, quería no, que si confirmar. no, ¿cómo sabes no, qué cifras significativas usas? Es el único criterio que tenés para con certeza relacionar cifras significativas con error y tolerancia es la expresión que vimos en la primera clase. De ahí sale. Entonces Bien, acá bien. podemos ver que son 3, porque no alcanza a haber 4 cifras significativas. Si cortamos acá. Y cuando pasamos a la siguiente iteración, holgadamente sobrepasamos las 5 cifras significativas. Sale de ahí. Ah, Esta expresión la tienen que tener siempre a mano, porque sirve sí, para cualquier método iterativo. Es la única forma que tienen de relacionar n, el número de cifras significativas, con la tolerancia, ¿no? Y es la que le va a dar el criterio de corte en el método. ¿Está bien? sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, resumiendo, lo que vimos aquí, este pseudocódigo de Newton, muy simple. El de interpolación cuadrática un poco más complejo, ¿no? Y el más laborioso, el de sección dorada. Podemos ver que este es el más laborioso y el más ineficiente, por lo tanto, no se usa. Si bien uno puede decir, bueno, tiene la ventaja de que es un método cerrado, va a converger. Bueno, acá tenemos otro método cerrado, cuya implementación es un poco más simple y converge mucho más rápidamente. Y en lo preferible, este método converge siempre, ¿eh? El método de interpolación cuadrática, es método cerrado. Y reformular el problema de raíces y aplicar cualquiera de los métodos que vieron. Se elige el método estándar, que es el método de Newton, cuya implementación es aún más simple, salvando el cálculo de la derivada primera y segunda, y la convergencia es cuadrática, mucho más rápida que el caso de la eh, sección dorada, y un poco más rápido que el método de la interpolación cuadrática. Bien, lo único que hay que tener en cuenta es que este método es abierto, por lo tanto, esta parte, que corte por el sobrepasamiento del número máximo de iteraciones, tiene que estar siempre, porque si el método diverge, es la única forma de detectarlo eso. Bueno, pasamos a... tienen ahí en el aula virtual los programitas en Python, aquellos que programan en Python o que les guste la programación para eh, chequearlos. Pasamos a una brevísima introducción a lo que es optimización multidimensional. Estos dos métodos que vamos a ver son lo más rudimentario que existe. De hecho, si lo tienen que aplicar, primero que nada, no requieren conocimientos de métodos numéricos, simplemente de programación. Con lo que han visto en programación en informática les sobra para aplicar estos dos métodos, pero son muy ineficientes, ¿no? Son muy simples, pero ineficientes. Entonces, los métodos, ya voy a mencionar uno de los métodos que se utiliza, que ya no se ven más. Hay dos enfoques para eh, resolver problemas de varias dimensiones. Métodos directos y métodos de gradiente. Los métodos de gradiente utilizan el gradiente, recuerden, la derivada direccional en la dirección de máximo crecimiento. Por lo tanto, eh, estos métodos se dirigen rápidamente al óptimo porque a partir de un punto inicial, supongan que es una función de dos variables independientes, está buscando este máximo. Bueno, a partir de un punto inicial determina la dirección de la derivada en la dirección del máximo crecimiento, es decir, el gradiente, y en esa dirección busca el máximo
hasta encontrar ese punto, reevalúa el gradiente y busca de nuevo, o a partir de ese nuevo punto, la nueva dirección de máximo crecimiento, y de esa forma se va dirigiendo al máximo o mínimo, según lo que estés buscando. Por lo tanto, lo hace muy, pero muy rápido. Ese método, que no lo vamos a ver, que está en las diapositivas de años anteriores, aquella gente que ya ha hecho la materia y que está ahí en el libro, es el método de máxima inclinación o máxima pendiente, y es muy usado y muy eficiente. Nosotros vamos a ver dentro de los métodos que no utilice el gradiente, hay varios. eh, Uno de ellos es el método de búsqueda univariada, que está en el libro. Es un poquito más elegante y más eficiente de los dos que vamos a ver. Los dos métodos directos que vamos a ver son, como dije, no hacen falta eh, saber nada de métodos numéricos inclusive, solamente algo de programación y es suficiente. El primer método es el método de búsqueda por malla o por grilla o algoritmo de fuerza bruta. Supongamos que estamos buscando el máximo de esta función, ¿no? Uno lo que puede hacer es determinar una región em, dada por valor mínimo de x, valor máximo de x, valor mínimo de y, valor máximo de y. ¿Mm? Tenemos acá un rectángulo en el plano de la variable para un valor en el plano de esta gráfica que tienen aquí es plano XY, ¿no? Y tienen curvas de nivel. Lo que vamos a hacer es subdividir la variable x en un número finito de partes, y lo mismo para y. Ahora, no tienen por qué tener un mismo valor delta x y delta y. Puede ser arbitrario. Generalmente se lo hace con el mismo valor, de manera que sea más simple aún la programación. Y simplemente lo que se hace es, a partir de cualquiera de los puntos extremos de esta región, se empieza a recorrer esta grilla punto por punto, evaluando en cada uno de ellos la función y comparándolo con lo que ya hay en memoria, ¿no? Entonces, supongamos que estamos buscando un máximo, partimos de este punto inferior izquierdo, este va a ser el primer punto, por lo tanto, el primer valor de f máximo y el x e y correspondiente son los que están en este punto, porque es el primer valor evaluado. Pasamos al siguiente punto, evaluamos la función y comparamos con lo que hay guardado en memoria. Si es mayor el valor de f a lo que está guardado como f máximo, eh, actualizamos el valor de f y la respectiva ubicación de valores de x y de y. ¿Estamos? Entonces, mientras más fina sea la grilla, tendremos mayor precisión en ubicar ese máximo. ¿Y por qué el algoritmo de la fuerza bruta? Bueno, porque la eficiencia de este método depende de qué tan buen procesador tengan en la máquina, ¿no? Si esto lo hacen a mano, pueden estar horas. Si tienen una buena máquina, en cuestión de milisegundos, tienen una muy buena aproximación al máximo. Entonces, en definitiva, esto lo pueden ver como una matriz y se van recorriendo cada uno de los puntos de esa matriz y evaluando los valores de la función. Por lo tanto, para hacer ese recorrido, al igual que cuando recorrían una matriz en lo que vieron en informática, hacen falta dos ciclos de repetición. Eh, Ciclos de repetición determinísticos, ciclo for. Se tienen los x e y que delimitan la región, los valores de delta x y delta y, un valor inicial el óptimo, del f óptimo, supongan que están buscando un máximo. Y bueno, esta grilla la pueden recorrer por columnas o por filas.
En el caso de este algoritmo, se fija primero el valor de x, ¿m? Y para un valor de x dado, el primero, xl, se varían los valores de y, es decir, se fija este primer valor de x y se recorren los y desde el i mínimo, il, hasta i mínimo, desde el i inferior hasta el i superior, iu. Y luego se pasa al siguiente valor de x y se recomienza desde il, i inferior, hasta i superior. Lo está recorriendo por columnas. Podrían haber puesto este ciclo de repetición como ciclo exterior, de manera que lo recorra por filas. En definitiva es recorrer un grillado una vez que tiene un punto dado, ¿no? Para un valor de x y un valor de y, evalúa la función f de x y luego determina si f es mayor al óptimo. Si esto es verdadero, actualiza el valor de f óptimo con el valor de f actual en el punto que ha evaluado y también los valores correspondientes de la ubicación, ¿no? X e y se guardan respectivamente en x óptimo y y óptimo. Y pasa al siguiente valor de y. Es decir que lo único que hay que saber aquí es programación y esto lo pueden implementar fácilmente en cualquier lenguaje. Entonces, como digo, por un lado, la precisión, qué tan buena es la aproximación, depende si la grilla esta es una grilla fina o una grilla gruesa. Entonces, se prefiere hacer un buen grillado. Ahora hay que disponer del medio computacional para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, bueno, por eso el algoritmo de la fuerza bruta. Eh, veamos el ejemplo que está aquí en el libro. Esta parte de la unidad no va a ser resuelta, obviamente, con planilla de cálculo, porque no es eficiente. La idea de esto y de cualquier método numérico es programarlo, por lo tanto tienen que saber se va a evaluar el conocimiento del pseudocódigo, ¿no? Que es bastante simple, como pueden ver. Bien, veamos el ejemplo 14.10, que es buscar el máximo de esta función de dos variables, x e y, en este rango. X va de -2 a 2, mientras que y va desde 1 a 3, ¿no? Y esa función tiene esta forma que se la ha graficado en Python. Tengo acá, queda media hora de tiempo, sobra tiempo. Les voy a mostrar acá. Están subidos estos archivos en el aula virtual. Aquellos que quieran verlos, tienen que tener Python y algunas librerías asociadas. Este que está aquí. Vamos a abrir. Y luego vamos a abrir el que calcula el máximo con el algoritmo de fuerza bruta implementado en Python. Bien. El programita este simplemente lo que hace es inicializa los valores de x, de y, delta x, ¿está bien? Hace un grillado. Acá hay dos arreglos de x y de y. La gente que estudió Python no son listas, son arreglos, y la gente que ha visto C++ sabe de lo que estoy hablando. Ha hecho arreglos de x, l a xu con un delta x de x y de modo similar para y. Y a partir de esos arreglos hace lo que se llama una grilla con una herramienta que se llama MeshGrid, que uno le pasa dos vectores. Lo que uno le está pasando acá es este vector, el vector que va de -2 a 2 con un delta x dado, y el que va en y desde 1 a 3 con un delta y, es decir,
partir de estos dos vectores, utilizando esa herramienta MeshGrid, hace esta grilla. Eso hace esta instrucción. Una vez que uno ha hecho eso, evalúa f en esa grilla. Fíjense aquel detalle que esa grilla tiene elementos x e y mayúscula. Y una vez que ha evaluado cada punto de esa grilla, uno plotea esa función de dos variables con una herramienta que se llama Plot Surface, que está aquí en la... Y puede, por ejemplo, dibujar contornos que son eh, superficie de nivel. Esto lo hice hace mucho y obviamente cuando uno trabaja con esto, frecuentemente se acuerda de las instrucciones. Si no, como es abierto son abiertas estas librerías, es por ejemplo la Matplotlib para graficar o esta NumPy para hacer arreglos y grillas, va a la documentación que tiene en línea y tiene ahí las instrucciones de cómo utilizar una función y generalmente tienen ejemplos. Entonces, si uno corre el programa, tenemos aquí la, la gráfica de la función y las curvas de nivel. Lo que está más en rojo más intenso es el máximo. Es decir, bueno, podemos ver que en esta zona está el máximo, ¿no? Bueno, veamos el programa de este fuerza bruta. O búsqueda por malla. Bien. El código es transparente con el pseudocódigo. Recorremos por columnas. Inicialicemos los valores, recorremos por columnas. Evaluamos f. Si f es mayor al óptimo, actualizamos los valores. Eso es lo que está haciendo acá. Ciclo for va a ir desde xl hasta xu con un delta x. Ciclo i va a ir desde il hasta iu con un delta i. Valores iniciales de x, de y. El óptimo inicial lo hacemos en menos infinito, de manera de que se actualice sí o sí el valor de óptimo. Delta x de una centésima. Contador de iteraciones, y como queremos ver la eficiencia, importamos la función clock, que lo que devuelve es el tiempo de máquina, y luego la llamamos nuevamente a esta función y le restamos el tiempo en el que inició para ver cuál ha sido el tiempo de cálculo, para compararlo con el siguiente programa. ¿Estamos? Todo lo que sigue acá es mostrar resultados y esta parte hacer los gráficos de curvas de nivel. Aquí hace gráficos de curvas de nivel con la función control. Bueno, corriendo esto, tenemos aquí la devolución gráfica que es lo que está mostrado aquí en esta. También lo tienen en Python, en MATLAB, aquellos que les guste MATLAB. Aquí tenemos la gráfica, curva de nivel, obviamente la región y el máximo, que está en -1 y 1.5. Se ha hecho una malla muy, muy pequeña que coincide justo con el punto del máximo. Podría ser que no coincide, pero si la malla es bien fina, uno va a tener una muy buena precisión. Y se evaluaron 80.601 puntos. 80.601 puntos y el tiempo de cálculo fueron 12 centésimos. ¿Está bien? 12 centésimas con con el procesador que tengo acá en la computadora de escritorio.
que es un Celeron, 2 núcleos de un reloj de 280 GHz. ¿Estamos? Gama media baja. Pueden ver que, bueno, eh, son 80.601 veces se evalúa esa función. En un procesador, en una décima de segundo, tiene el resultado. Por eso es la fuerza bruta. Buen procesador, lo pueden hacer inclusive más rápido. Esto extrapolado a millones y millones de puntos, bueno, puede hacer que, comparado con un programa que tiene un algoritmo un poco más elaborado, esté en clara desventaja desde el punto de vista de tiempo de cálculo. Una pequeña mejora es delimitar la región de trabajo y, en lugar de hacer un grillado y evaluar punto por punto, es elegir algunos puntos de esa zona de trabajo, ¿m? Que va de XL a XU y de IL a IU, elegir aleatoriamente algunos de esos puntos internos y evaluar la función en esos puntos. Entonces, este método, el de búsqueda aleatoria o método de Monte Carlo, lo que hace es eso. Elige tantos puntos internos como uno quiera, pero de manera aleatoria. En esta instrucción lo que se hace es cuál va a ser, calcular cuál es el valor de x y de y de ese punto interno utilizando una función que tiene cualquier lenguaje de programación, que es la función random. Entonces, como random está entre 0 y 1, si ustedes multiplican a r por la longitud del intervalo, ya sea en y o en x, les va a dar, si r vale 0, este valor va a ser 0, y si r vale 1, les va a dar exactamente la longitud del intervalo en esa dirección. Entonces, con esta instrucción uno tiene la certeza de que el punto elegido de coordenadas x e y está en la región de trabajo. Entonces, por ejemplo, x. Si r vale 0, esto se anula y x es el x inferior. Y el valor máximo de y, si esto vale 1, entonces el valer 1 aquí va a quedar xl más xu menos xl. X es igual a xu. Y del mismo modo para y. Es decir que, en vez de escribir un ciclo de repetición que depende de el delta x y delta y que uno ha elegido, el ciclo de repetición for va a depender de la cantidad de puntos que uno elija de forma arbitraria. Entonces, acá inicializamos los valores igual que en el caso anterior. El número de puntos lo elige uno. He elegido la misma cantidad de puntos en los que se evaluó, en el caso del algoritmo de Maya, la función, de manera que se los puede comparar directamente. ¿Está bien? Entonces, el rango en X es XU menos XL, el rango Y, IU menos IL. Entonces se van a repetir n punto veces este ciclo de iteración. En cada uno de ellos, en cada iteración, se calcula X e Y a partir de estas dos expresiones que dependen de R. Una vez calculado X e Y, se evalúa F y se compara con el óptimo. Si es mayor el valor de F, se actualiza el óptimo y el valor correspondiente de X. Entonces, aquí tampoco hace falta tener conocimientos previos de métodos numéricos. Simplemente saber programar, saber que hay una función que devuelve un número aleatorio entre 0 y 1 que se denomina random, y bueno, saber escribir en el lenguaje que hayan programado o que programen una estructura de repetición y una estructura de repetición for, y dentro de ella una estructura de decisión. Nada más. Entonces veamos
código este, el de búsqueda aleatoria o Monte Carlo, que está aquí. Bueno, entonces hemos importado esta función, la función random, y el resto es igual que el programa anterior, la inicialización de valores, excepto que aquí el número de puntos a evaluar lo prefijo en 80.601, y acá viene el ciclo de repetición, va a repetir 80.601 veces el cuerpo del mismo. Calculamos X e Y en función de del, del random. Acá fíjense que el rango en X es XU menos XL, 4. Y el rango en Y, X, Y, U menos YL, 2. Si uno quisiera ser un poco más elegante, podría escribir aquí arriba esa expresión, de manera que sea más genérico. Aquí se me escapó la tortuga y directamente puse los valores de rango de X y rango de Y. ¿Está bien? Lo mismo que acá, poner XL y XU. Y L, perdón. Evaluamos la función f y luego comparamos, ¿no? El resto, al igual que en el programa anterior, impresión de resultados y gráfica. Entonces, corramos este ejemplo. Tenemos una gráfica similar al anterior, pero fíjense los valores. Son aleatorios, no necesariamente entre esos 80.601 puntos va a estar el punto que en 3 dígitos decimales sea menos 1.000 y menos 1.500, ¿no? Hay uno muy muy cercano, que es el que se muestra acá, y el valor de el máximo es el mismo, en 4 cifras significativas. El tiempo de cálculo fue la mitad del caso anterior, ¿no? ¿Está bien? Uno lo puede correr de nuevo y va a ver que en este caso dio peores resultados, el valor de X, el máximo no cambia y corrió un poco más rápido, ¿no? Eso en el caso de búsqueda aleatoria cambia de corrida a corrida, ¿no? Pero es un poco más eficiente que el anterior. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con estos dos métodos? Como pueden ver es simplemente saber tener idea de programación, nada más. ¿Dudas? Si no hay dudas, cortamos aquí la clase. A ver. Bien. Bueno.